La idea de la entrevista era recoger sus impresiones como experto en la región de los hallazgos que se habían presentado y los avances que se habían difundido en la última conferencia mundial de SIDA. Entonces, de manera que se pueda llevar a través de un boletín a la delegación de los países de América Latina representados en el Fondo Mundial. Entonces, quería empezar un poco como por temas, ir desde la prevención, la atención y un poco los desafíos hacia el final en términos de la implementación en políticas en América Latina. El gran anuncio en la conferencia fue el cabotegravir inyectable, ¿no? De larga duración. ¿Qué impresiones le da o qué perspectivas plantea o tendría usted respecto de su implementación en América Latina para cabotegravir? Bueno, como te agradezco, es una estrategia de PrEP. Empecemos por decir que PrEP no está instalado en América Latina como debería estar instalado. Con la excepción de Brasil, por ahí alguna iniciativa en Perú y en México, pero en general en la mayoría de nuestros países PrEP está todavía muy verde. El PrEP, y estamos hablando del PrEP oral, estamos hablando de tenofovir contra FTC o tenofovir con FTC. De modo tal que el principal problema es instalar la idea de PrEP en nuestros países. Habiendo dicho eso, el estudio HPTN 083 y el HPTN 084, realizados respectivamente en sexo con hombres y trans, el 083, y en mujeres cisgénero, el 084, han demostrado superioridad del cabotegravir con respecto al tenofovir FTC. Es decir, ya no solamente se trata de informar no inferioridad, sino que los números dieron como para demostrar superioridad. Y eso se Mm. mantuvo, inclusive cuando se pasó a la fase de etiqueta abierta y los pacientes continuaron con su medicación, pero ya sabiendo lo que tomaban, de modo que no hay ninguna duda que una ventaja grande. Implica una inyección de cabotegravir cada 2 meses, lo cual plantea una cantidad de desafíos logísticos para nuestros sistemas también. Es decir, actualmente los pacientes, las poblaciones claves que están en riesgo, porque recordemos que PrEP no es para cualquiera, sino para ciertas poblaciones claves que tienen conductas que los ponen más en riesgo de contraer el VIH, actualmente no son vistos habitualmente cada 2 meses. El cabotegravir en su formato actual, si bien se está trabajando en hacerlo más simple, no permite la autoinyección, de modo que hay que recurrir a un centro de salud. Bueno, primero, Mm. logística para nuestros centros en América Latina. Deben ir a los servicios de infectología, ya de por sí muy sobrecargados con la atención de los pacientes VIH positivos, o debe ser un mecanismo de atención primaria. ¿PrEP dónde debe estar ubicado? En mi opinión, debe estar ubicado en los centros de atención primaria. Tenemos que descentralizar la atención, tenemos que entrenar para eso, por supuesto, al personal, porque no podemos caerlos un día diciéndole tienen que inyectar cabotegravir sin saber de qué se trata. Pero si queremos realmente expandir el PrEP en América Latina, lo que tenemos que hacer es sacarlo de los hospitales y llevarlo a los centros de atención primaria. Como droga, no tengo ningún reparo para decir que hemos participado en el estudio HPTN 083, tenemos experiencia concreta y la verdad es que funciona muy bien, bien tolerada, tiene por supuesto dolor en el sitio de inyección, sobre todo con la primera dosis, que es cuando el paciente recién se encuentra con la droga, luego se van acostumbrando. Ha habido muy pocos casos de abandono por intolerancia a la inyección. Esto no es T20, que es una droga inyectable que se daba De en otro momento. acuerdo. Esto se aplica una vez cada 2 meses. Realmente es muy ventajoso y tiene además digamos, si se quiere, la ventaja adicional que para pacientes que sienten una sensación de estigma con medicación antirretroviral, bueno, van al hospital, se inyectan, o al centro periférico mejor, y se inyectan una vez cada 2 meses y con eso están cubiertos. Ujú, Pero ujú. un seguimiento del paciente, en este caso digamos, de la persona en riesgo, que estaban llamando pacientes, se requiere seguimiento porque el cabo de droga que tiene lo que se llama un long tail, tiene una cola larga, digamos, en el sentido de que una vez inyectado, al cabo de 2 meses empieza a bajar la concentración. Y si esta persona tiene la inyección a los 2 meses como corresponde, puede darse el entrecruzamiento de una infección aguda con niveles bajos de cabotegravir y selección de resistencia. Entonces es muy importante que las personas sean
seleccionadas adecuadamente y sean además entrenadas en el sentido de la importancia de no incurrir en conducta de riesgo si dejan de aplicarse el cabotegravir, o bien, si no se van a inyectar más el cabotegravir, pasar al preporal, es decir, volver al tenofovir durante por lo menos 30 a 45 días, como para evitar esa situación de droga en descenso y potencial infección. ¿Planteaba usted esta necesidad tal vez de sacar la administración del cabotegravir, bueno, en teoría, ¿no? Porque en América Latina no está, hacia los establecimientos de primer nivel? Y ahí se plantea Sí, como un desafío más allá del entrenamiento clínico, técnico, con el tema del estigma y la discriminación. Los hospitales y los servicios de infectología como que ya están preparados, atienden amigablemente a las personas de la diversidad sexual. No, no sucedería lo mismo en los hospitales o establecimientos de primer nivel. bueno, yo te puedo contestar lo siguiente. Hay un viejo proverbio africano que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Hoy. Los Ujú, servicios no están preparados, hay que prepararlos, porque yo te puedo contar que al principio, cuando empezaron a aparecer los primeros casos de VIH, hubo infectólogos que no querían atender a estos pacientes. Y hubo otros mm, que dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es, entender que puede haber desconocimiento, ignorancia, prejuicio. Hay que trabajar sobre eso, pero tenemos que descentralizar. Nosotros no podemos hacer de la prevención del HIV un tema de manejo exclusivo de los infectólogos. Por supuesto, ujú, se presenta en un hospital y dice quiero PrEP, hay que ofrecérselo. Pero el tema es que no sea el lugar que nosotros preconicemos como lugar a donde debe administrarse, ¿no? En realidad es una discusión que va mucho más allá. Yo creo que la propia atención primaria de las personas que han contraído HIV no necesariamente tiene que centrarse en los hospitales especializados. mm, mm, Recetar tenofovir, TLD, digamos, tenofovir, la melanina de dolutegravir, provee OPS a través del fondo estratégico, es una medicación muy sencilla de tomar, es muy fácil de indicar y hay que simplemente entrenar a la gente que está en los sitios de atención primaria para facilitar el acceso. ujú, ujú. Sí, Tenemos que derribar las barreras que separan a la gente del sistema. sí, sí. Y pasa también con otras afectaciones, ¿no? Bueno, con tuberculosis está extendido, por lo menos en la mayoría de los países de América Latina, en atención primaria en salud, pero VIH siempre estuvo como, es muy difícil, es muy complicado, ¿no? No lo es, no Hay lo es. que, Lo era en la época en la que había que recetar medicaciones como DDI, Nidavir, Sidoudina, con muchos efectos adversos, con muchas dificultades, con intolerancias, etcétera. Hoy tenemos medicamentos muy bien tolerados y muy potentes que no justifican que la atención se centralice en los hospitales especializados. ujú. Y a propósito de que pasamos al tema de tratamiento como tal, comentaba usted, podría recetarse por un médico no especialista, no infectólogo, el tratamiento antirretroviral. ¿Hay algún avance en eso, en la región o en Argentina, que es el entorno donde usted En, trabaja en la ahora? descentralización, Así es, hacia el primer nivel. casos aislados, digamos, todavía Ujú, política establecida. Hay algunos centros de salud que hemos logrado que se hagan cargo de la atención primaria, pero todavía es muy preliminar, ¿no? ujú, ujú. Porque Tiene las tiene que ser guías, una, sí. tiene que ser una política impulsada desde OPS, recomendada por OPS e impulsada desde los gobiernos, ¿no? Porque las guías de OMS ya plantean desde el año pasado o antes que tan pronto una persona tenga un diagnóstico positivo confirmado, pueda acceder o acceda de inmediato en el mismo día, el test and treat, ¿no? Que pueda acceder de inmediato al tratamiento antirretroviral. Eso es más complicado si hablamos de hospitales de mayor complejidad, ¿no? A ver, lo que pasa en nuestros sistemas es lo siguiente. Te voy a dar un ejemplo fuera del VIH. A veces algunas mamás hacen colas con sus bebés durante 8 horas en la guardia del Hospital de Niños en la ciudad de Buenos Aires, que es un centro de referencia,
El niño tiene un poquito de rinitis, unos mocos, unas líneas de fiebre que se podrían atender perfectamente en la salita del barrio. Pero voy al hospital de niños porque el hospital de niños es el mejor lugar para atender niños. Sí, es el mejor lugar para atender niños cuando se trata de niños con enfermedades complejas, con enfermedades autoinmunes, con neoplasias, con infecciones gravísimas, cosas por el estilo. Lo mismo pasa con el test de VIH. Yo recuerdo en el Hospital Fernández la gente se agolpaba para hacerse un test de VIH porque es el Fernández y ahí hacen muy bien las cosas. Y usamos la misma máquina, la misma tecnología que usan en cualquier hospital y que se puede utilizar en cualquier centro periférico. De modo tal que no hay allí ninguna razón para seguir centralizando la atención, ¿no? Ujú, ujú. Y además, esta atención se simplifica con el uso, lo mencionaba usted, del TLD, ¿no? Que se Así ha es, extendido así es. en América Latina y podría darse en los hospitales, pues si no es en las salitas de la clínica, aquí le llamamos postas, pero tal vez en el siguiente nivel que también es descentralizado, ¿no? Em, ¿cómo avanzar hacia eso, hacia descentralizar aún más los servicios de Pero VIH, de tratamiento? ahí tiene que haber un rol de rectoría de la OPS, me parece que debería insistir ante los gobiernos en la necesidad de descentralizar la atención. Yo siempre digo lo siguiente, nosotros estamos en relación a la epidemia de HIV pescando en la pecera. ¿Qué quiero decir con esto? La gente que está más o menos conectada con el sistema, nosotros la capturamos. La gente que viene al sistema, nosotros le damos el servicio, le damos la atención, le damos la medicación gratuita. Si tú no estás en el sistema, bueno, quedas librada de alguna manera a tu propio destino. Entonces, si la gente no se acerca al hospital por distintas razones, por las barreras que hay, por los horarios, porque los hospitales están organizados en horarios que nos convienen a los médicos, no en horarios que le convienen a los pacientes. Si los shopping están abiertos los sábados y domingos, es porque hay gente que puede solo salir a comprar sábados y domingos. Bueno, ¿qué pasa si un sábado y domingo nosotros tenemos una guardia para estas circunstancias, por ejemplo? ¿Qué pasa con una señora? Olvídate del VIH. ¿Qué pasa con una señora que quiere hacerse el Papá Nicolau? Pero resulta que trabaja de lunes a viernes y sábados y domingos no tiene dónde hacerse el Papá Nicolau. Bueno, digamos, de alguna manera, o pretendemos que la mano se adapte al guante porque el guante viene con 5 dedos, o fabricamos un guante que sea adaptado a las necesidades de la mano. Me parece que esto es bastante claro, ¿no? Así que Así sería es. poner patas para arriba del sistema y realmente empezar a trabajar con postas que se acercan a donde está la gente. Y en esto hay mucha experiencia, es decir, ofrecer puntos de testeo en los recitales de rock, por ejemplo, en las fiestas de la comunidad LGBT. Hay montones de cosas que se pueden hacer de sacar el testeo a la calle. Necesitamos que la gente se testee, porque el que se testea puede tomar la decisión de iniciar tratamiento. Si inicia el tratamiento, mejora su salud. Si inicia el tratamiento, pronto tendrá carga viral indetectable y si sabemos que indetectable equivale a intransmisible. Así que realmente es una medida que tiene un impacto epidemiológico tremendo, ¿no? Así es, así es. Otro de los aspectos, siguiendo en el tema de tratamiento, otro de los anuncios que, bueno, ya vienen en varias conferencias, el trabajo de Fundación Huésped además destaca en ello, es la biterapia, ¿no? Y pareciera de las sesiones que hubo en esta conferencia que es el futuro de la atención y el tratamiento antirretroviral. ¿Podría comentarnos algún Sí, aspecto cómo no. de ella? En primer lugar, un comentario general sobre la biterapia. Creo que hemos llegado a un punto en el cual, con los estudios en pacientes naif, el estudio Gardel, el estudio Andes, el estudio Gemini, ya sabemos que en pacientes naif se puede usar. Y con estudios como tango, salsa, etcétera, sabemos también que se puede usar en situaciones de switch, es decir, pacientes que están indetectables. De hecho, la pregunta, en mi opinión, ya no debería ser formulada. Es decir, ¿por qué voy a usar dos drogas si siempre usé tres? La pregunta es, ¿por qué voy a usar tres sustancias químicas si puedo resolver el mismo problema con dos sustancias químicas en una enfermedad que al día de hoy requiere tratamiento de por vida? Tal vez algún día haya una cura, no lo sabemos, pero al día de hoy requiere tratamiento de por vida. Teniendo en cuenta además que por suerte nuestros pacientes envejecen, nuestros pacientes
pasan los 50, los 60, los 70 años, empiezan a tener comorbilidades, toman otras medicaciones. Entonces, cuanto menos medicación le podemos dar contra el HIV, mejor. En relación a esto, además, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay una perspectiva de aquí a mediano plazo, 5 años, 8 años, 10 años, donde vamos a estar tratando a los pacientes con tratamientos de acción prolongada. Hoy tenemos cabotegravir y rilpivirina como única opción, pero se está trabajando en otras opciones, drogas como el lenacapavir, por ejemplo, que es un inhibidor de la cápside, el islatravir, un inhibidor, un inhibidor nucleócido, perdón, de la transcriptasa reversa y de la traslación, que está puesto en hold en este momento porque tuvo algún efecto inesperado en la caída de los CD4, pero parece ser dosis dependiente y es muy probable que se rehabilite esta droga pronto, que combinada con el islatravir nos permitiría, por ejemplo, pensar en situaciones tales como tratamiento mensual o eventualmente tratamiento semestral. Imagínate una situación en la cual un paciente tenga que venir en el mes de enero y en el mes de julio al hospital para aplicarse un par de inyecciones y está tratado todo el año, se acabó el problema de la adherencia. Podemos hacer DOT, tratamiento directamente observado, como hacemos en tuberculosis, que con HIV es imposible, con una medicación de un uso todos los días. Bueno, eso solamente es posible con terapia doble, porque aplicar 3 drogas de acción prolongada sería muy complicado. Así que la terapia doble habría un camino que en realidad nos lleva a un nivel superior, que es digamos, los tratamientos de larga duración, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, tal vez anuales. En la conferencia se presentaron más datos todavía a favor de la terapia doble. Nosotros presentamos el resumen final del estudio Andes con danonavir, ritonavir y 3TC. Se presentó el estudio Simply HIV, en el cual en vez de usar dolutegravir 3TC se usó el dolutegravir FTC, digamos, que es exactamente el mismo mecanismo y por supuesto se demostró que funciona perfectamente bien. Se presentaron estudios con cabotegravir, que es otra forma de terapia dual, prolongada pero dual. Así que tenemos más y más evidencia que la terapia dual ha llegado para quedarse. ¿Significa esto que reemplaza la terapia triple? No, porque hay situaciones en las cuales no podemos usar terapia doble, por lo menos basada en dolutegravir 3TC o dolutegravir, que como pacientes que están coinfectados con hepatitis B, porque no se puede hacer monoterapia con 3TC, porque si no se selecciona resistencia, esos pacientes no pueden ser tratados así. No tenemos datos en niños, no tenemos datos en pacientes coinfectados con tuberculosis que están tomando rifampicina, porque la rifampicina, digamos, obliga a que dolutegravir se use 2 veces por día, entonces ya sería distinta la situación con respecto a la terapia doble. Hay dudas con respecto al embarazo. Yo pienso que en el embarazo debería funcionar igual, pero no tenemos datos, digamos, clínicos que evidencien esa situación. Pero fuera de eso, una gran mayoría de pacientes podría ser tratado con terapia doble, sí. Y de hecho, otros laboratorios, esa es la buena noticia. El laboratorio Merck está trabajando en islatravir con doravirina, el laboratorio Gilead está trabajando con lenacapavir y victegravir. Así que hay otros proyectos de terapia doble en marcha, no es una cuestión de una sola industria farmacéutica. Los medicamentos que mencionaba ahora hacia el final todavía como que no me sonaban. Los he visto, por supuesto, en las publicaciones científicas, pero aún como que no están en el recuerdo rápido porque no han llegado aún a la región. ¿Cree que, No, que no haya han llegado al una mundo, no han llegado al mundo. El islatravir está en desarrollo. El lenacapavir acaba de obtener la aprobación en Europa, en no la está, FDA, ¿no? no, 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 en Europa, no está ni siquiera aprobado en Estados Unidos todavía. Hasta donde yo. Oh, ok, ok. Em, pero más allá de estos medicamentos de reciente desarrollo que aún están buscando el registro en las instancias de salud, la biterapia como tal, como estrategia, como eh, aproximación al tratamiento, aún no se instala en la región tampoco, ¿no? Hace algunos años conversaba con el jefe del programa de SIDA aquí en Perú y lo notaba muy reaciente y renuente a buscar caminar hacia ello. ¿Sabes lo que pasa? Durante
Desde el año 1996, durante, digamos, 20 años, estuvimos martillándole la cabeza a los médicos diciéndole hay que usar tres drogas, tres drogas, tres drogas, tres drogas. Y ahora venimos y le decimos no, con dos drogas alcanza. Hay que producir un cambio cultural, se va produciendo lentamente. Hay países donde la biterapia está avanzando muy rápidamente, como aquí en Argentina. Otros países que son un poquito más renuentes. Aquellos colegas que puedan tener dudas en pacientes vírgenes de tratamiento, pues pueden tratarlos durante 6 meses con terapia triple, pero luego simplificarlos. ¿Por qué condenar a un paciente a tomar tenofovir toda su vida, por ejemplo? Siendo que el tenofovir difumarato es una droga que produce efectos renales, efectos óseos, etcétera. Existe el tenofovir alafenamida, es cierto, que es mucho más benigno, es una forma más benigna de tenofovir, pero sigue siendo tenofovir. Eh, digamos, tenemos menos experiencia con su uso, menos años de experiencia. Es una buena droga, mucho mejor que el tenofovir difumarato, y es apropiado para aquellos pacientes que están coinfectados con hepatitis B, sin ninguna duda. De hecho, en la conferencia se presentó un estudio, el estudio Alliance, que tomó pacientes coinfectados con hepatitis B, HIV positivos con hepatitis B, y se comparó tenofovir difumarato más eh, tera- digamos, tenofovir difumarato más dolutegravir y 3TC contra tenofovir alafenamina más FTC y vistegravir. Y lo que se vio es que la eficacia antirretroviral es la misma en los dos casos, pero hubo una mejoría notable en relación a la caída de la hepatitis B, la caída de la carga viral, la tendencia a la cero reversión de hepatitis B en los pacientes tratados con TAF. Así que tiene sus ventajas. Por eso digo que la terapia doble o la biterapia no vino a reemplazar definitivamente la terapia triple, pero abre una nueva alternativa, una nueva posibilidad que está, de hecho, considerada en las principales guías internacionales. No lo está en las Ujú, guías por una razón práctica que tiene que ver con la necesidad de contar con un régimen lo más homogéneo posible, ese es el argumento de la OMS. Entonces, temas de procuración, temas de tener un mismo régimen que sirva para mujeres, para hombres, para niños, etcétera, hace que sea más difícil que se implante la biterapia por ahora, pero yo creo que es un tema de tiempo hasta que la OMS termine también adoptando la biterapia. ujú, ujú. Em, Ahora, a propósito de la pandemia y continuando un poco hacia las perspectivas del tratamiento antirretroviral, la pandemia nos planteó ciertos desafíos en cuanto a la disrupción de la provisión del tratamiento, una reducción en la adherencia, y esto debe haber traído una mayor resistencia a los antirretrovirales en el mundo. ¿Hay alguna No, evidencia de eso? no, No. evidencia de crecimiento de resistencia no hay, sobre todo porque estamos usando drogas de alta barrera genética como los inhibidores de la integrasa, como el dolutegravir y el bictegravir, que son drogas que se toleran muy bien, que generan mucho menos interrupciones de tratamiento por efectos secundarios y tienen una buena barrera genética. Entonces, la verdad que no ha habido aumento de resistencia. Lo que ha habido es una caída dramática en el número de testeos. Eso está claro. Los hospitales se dedicaron a atender COVID, los pacientes no querían ir a los hospitales por temor a contagiarse el COVID. Entonces hubo mucho menos testeos y por lo tanto mucho menos casos detectados, cosa que Ujú, se va a hacer por la aparición tardía de pacientes, que ya de por sí en nuestras regiones del orden del 30%, eso puede llegar a aumentar. Así que no ujú, influido sobre la resistencia, pero sí sobre el hecho del diagnóstico tardío. ujú. Sí, porque últimamente, a propósito de la viruela símica y que un sector de la población afectada son las personas con VIH, salían a la luz muchos casos o un número importante de casos de personas con VIH que no estaban en tratamiento, que habían perdido la adherencia y bueno, se hacía un cuadro Bueno, más eso sí, complicado, ¿no? eso sí, no te olvides una cosa, que el mecanismo para generar resistencia no es tanto el paciente que abandona el tratamiento, que se va a perjudicar personalmente, por supuesto, porque va a aumentar su carga viral, van a caer sus CD4 y se puede enfermar, y además cuando rebota la carga viral puede transmitir a terceros, pero el mecanismo que más genera resistencia es tomar la medicación más o menos. Tomar una dosis sí, una dosis no,
pacientes que toman decisiones de decir, bueno, este medicamento, el de la cajita amarilla, me cae mal y no lo tomo, y entonces hacer un régimen subóptimo. Esa es la forma en la cual el virus se hace resistente. De las tres situaciones, tomar el 100% de las dosis, tomar el 0% de las dosis, o tomar el 50% de las dosis, la peor es tomar el 50% de las dosis para generar resistencia. Ok, ok, perfecto, queda clarísimo. Y un poco tomando el contexto de la pandemia también y las oportunidades que podría haber planteado como una crisis, ¿hay alguna estrategia que haya detonado a partir de esta crisis de COVID para el tratamiento antirretroviral? Sí, yo creo que pasaron dos cosas positivas dentro de lo tremendamente negativo que fue la tragedia del COVID. Uno, la implantación de la telemedicina en el seguimiento de los pacientes con VIH, es decir, empezar a seguir a los pacientes por conferencias como esta, por Zoom o por Microsoft Teams o por inclusive WhatsApp, ¿no? Tengo evidencia de muchos centros que han trabajado así, han mantenido contacto con los pacientes y han controlado de esa manera sus tratamientos. Y la otra cosa es la dispensación de medicación por un periodo más prolongado. En muchos lugares se hace ir a los pacientes todos los meses al hospital a retirar medicación, lo cual es un absurdo, sobre todo en el paciente que está estable. Y ahora se establecieron mecanismos de administración cada 13, inclusive cada 6 meses, lo cual evidentemente facilita mucho la vida de los pacientes, ¿no? No nos olvidemos que es una enfermedad crónica. Entonces, todos los meses del santo año hay que ir al hospital a retirar la medicación. La verdad que es un incordio para una persona joven que trabaja, etcétera. Y para el que no es joven también, pues. Mm. Y pensando hacia el futuro y la búsqueda de la cura para el VIH, se presentaron algunos avances en el desarrollo de anticuerpos neutralizantes. ¿Qué otras estrategias hay en el panorama de la búsqueda de cura del VIH? Bueno, a ver, el tema de la cura del VIH es un tema que está muy presente, sobre todo porque ha habido casos individuales de pacientes que recibieron trasplantes de médula que pudieron completamente eliminar el VIH de su organismo, lo cual prueba de que es teóricamente posible. Lo que está claro que no podemos hacer trasplante de médula a 37 millones de personas en el mundo, ¿no es cierto? Por base es un procedimiento que tiene sus riesgos. Pero en ese camino hay básicamente lo que la gente tiene que entender es que eliminar la carga viral de la circulación, digamos, del plasma sanguíneo, es una cosa que está resuelta. No tenemos ningún problema con las drogas que tenemos. Tenemos variedad de drogas para usar. Las que estamos usando en América Latina, básicamente el dolutegravir asociado a dos nucleósidos o a uno, terapia doble, funcionan perfectamente bien y eliminan, digamos, la circulación viral a niveles de realmente no detectables. El problema es que el virus se guarda en reservorios, escondite, digamos, son como escondites para que el público general nos entienda, ¿no es cierto? A donde no llegan esas drogas. Entonces ahí tenemos dos estrategias, ¿no? Una estrategia se llama shock and kill, significa movilizar, es como si se me permite la expresión, como bombardear esos reservorios para que los virus salgan, y ahí con la terapia antirretroviral poder liquidarlos. Y la otra estrategia se llama block and lock, que trata de bloquearlos de modo de impedirles que salgan. Bueno, en ese sentido se está trabajando, hay algunos avances, pero no estamos todavía con la cura a la vuelta de la esquina. Los anticuerpos monoclonales pueden ser parte de esa estrategia. Anticuerpos monoclonales tienen la desventaja por el momento que son por infusión intravenosa o que se está trabajando en formulaciones subcutáneas. Requieren aparentemente una terapia combinada, porque si se usa un anticuerpo monoclonal contra un solo epitope, contra un solo antígeno, eso puede producir rápidamente resistencia. Entonces se requiere combinar anticuerpos monoclonales. Es una estrategia que no es barata. Ese es un tema para nuestra región que habrá que tener en cuenta. Pero es uno de los tantos caminos que se están usando, ¿no? Drogas que estimulen la salida de los virus de las células y luego confrontarlos con anticuerpos monoclonales y o drogas antirretrovirales, o bien bloquearlos. En fin, se está buscando, se está trabajando. La Sociedad Internacional de SIDA tiene un comité presidido por Sharon Lewin que trabaja en este tema. Muchos centros en los países centrales trabajan en esta dirección. También se está haciendo algo en América Latina, pero todavía estamos
me parece que distantes de poder dar una buena noticia en ese sentido. Y a propósito de esta distanciamiento entre los avances científicos y cuando llegan a la región, em, ¿cuál es su opinión respecto de una estrategia facilitadora para que se construyan estos puentes entre la innovación científica y lo que se implementa en las políticas de América Latina? Bueno, ahí tenemos el problema de lo que es, digamos, el derecho de las compañías innovadoras a conservar sus patentes contra la necesidad de los pacientes de poder acceder en forma democrática e igualitaria a los tratamientos. Ahí es un tema sumamente complejo donde tenemos que analizar los intereses de todas las partes, pero siempre teniendo en cuenta que no es posible que alguien, porque simplemente nació en el lugar equivocado, en el momento equivocado, no tenga acceso a las innovaciones tecnológicas en medicina, y una persona porque nació en el lugar apropiado sí lo tenga. Para eso hay que buscar mecanismos. Me parece que el Fondo Estratégico de Biopes ha hecho un enorme favor al proveer medicación a precio muy bajo a los países. Y me parece que es una tarea rectora también que tiene la Oficina Sanitaria Panamericana como para tratar de rápidamente ponerse en conversación con los productores de esos medicamentos. Algunos de ellos han cedido sus patentes al Medicine Patent Pool, entonces se puede aprovechar esa ventaja. Hay países que no son elegibles para eso, hay toda una serie de variedad de cuestiones que hay que analizar caso por caso, pero de ninguna manera podemos aceptar países que tengan cierta medicina y países que tengan medicina de segunda clase. Bueno, le agradezco muchísimo esta conversación, doctor Pedro. Ha sido muy enriquecedor. Es siempre enriquecedor conversar con usted y escucharla. La grabación va a ser publicada en las redes de YouTube y también en la página web de la delegación.